Hábleme de la actitud de Iván Duque como la presidente. actitud, con el ejemplo que puse, vuelvo y lo repito. Si usted mañana pelea con su vecina y usted hace las paces con la vecina, pero su empleado, su marido o su hijo Ujú. siguen hablando mal de la vecina, eso va a traer problemas entre la relación de las dos vecinas. Insisto, si el discurso de Duque es conciliador y si irradiara a los otros círculos, el uno, el 2, el 3, hasta de pronto el 4, eso sería buenísimo para el país, pero yo no veo eso. Yo veo unas personas haciendo todo lo contrario de lo que ¿A hizo Duque. quiénes? No, Pero deme veo los nombres, Armando, para senadores. podernos Pero ubicar. es que yo no puedo decir nombres porque yo no quiero que esto personalizar, porque yo no quiero que me odie más de lo que me pueden odiar esa gente. Lo que le estoy hablando es, ¿Usted cree que el uribismo lo odia? no, pues me imagino que algunos sí, porque además me he metido con ellos, porque a veces he sido victimario con ellos, también he sido víctima de ellos. ¿Qué es lo más Y feo lo que que les decía ha los, dicho usted a los no, uribistas? yo no me acuerdo, de pronto no he hecho nada, solamente con la mirada, de pronto con la risa, no sé. Pero yo también estoy de acuerdo con los sanos de que todos tenemos que empezar a hacer aquí, Ujú. de verdad, un trabajo de volver otra vez a que hayan contradictores, que hayan unas reglas para hacerlo, que son las reglas de la urbanidad, de la moral, de la ética o de la ley quinta, si usted quiere. Los temas son la economía, la desigualdad, el manejo del medio ambiente, las oportunidades para la juventud, la educación, y en eso se va a concentrar el gobierno de Iván Duque. Y, y quiero, Yo estoy convencido que ese mensaje, en la medida que pase a modo activo, es decir, que hayan acciones de gobierno que se traduzcan en bienestar para la gente y le den respuesta a los anhelos de la gente, va a ir desapareciendo esa sensación de opresión Mm. que causa eso que usted señalaba hace un rato, Vicky, y es la diferencia entre el odio y la Y inconformidad. también va a ser muy importante, y yo no sé si ustedes están de acuerdo, y es lo siguiente, en este tema de la actitud del nuevo presidente, y es nosotros que vimos de estos 8 años de gobierno. Vimos a un presidente, Juan Manuel Santos, que se resistió a una pelea con Uribe durante mucho tiempo, pero que internamente hizo muchas cosas que molestaron a Uribe, que era pues su mentor político y con el cual llegó, o por el cual llegó con sus 9 millones de votos en 2010. ¿Qué vimos después? Una confrontación muy fuerte entre los dos. Uribe mucho más confrontativo porque estaba en la oposición. Santos cuando se destapó pues llegó también a decir cosas ofensivas incluso contra la familia de Uribe. Uribe llegó a decir que Santos debía estar en la cárcel. Digamos que cuando uno se pone juicioso, y lo he hecho juiciosamente, estudiar qué fue lo que se usted escribió dijeron un en libro sobre estos eso, usted escribió un ocho libro sobre eso. años, estos dos personajes, pues realmente uno se da cuenta que han sido los dos unos protagonistas de lo que estamos viendo. Luego se agudiza con el plebiscito y el proceso de paz que culmina en el plebiscito y luego viene toda esta campaña política que fue tan dura, tan aguda, tan brava, ¿no? Sí, Sí, sigue, A ver, Armando, sigue. a ver, iba a decir sigue, pero ya que dijiste primero No, sigo, está sigo. bien, ya empezaron, eso está muy bien. No, es que No, ya, menos mal la audiencia tiene la medición de lo que se ha hablado aquí. a ver. empiezo por eso que acaba de decir el señor. Aquí cuando él empezó a hablar de odio, solamente hablaba de Uribe y la vaina política y tal. Quien llevó a la mesa el tema otra vez de que es la desigualdad, la injusticia, que la gente está comiendo mierda, la pobreza, eso también tiene mucho que ver con lo que se empieza a buscar dentro de la idiosincrasia, que la gente busca un pretexto. Pero si usted revisa, los problemas de Uribe y Santos fueron los que nos llevaron y desembocó en esta pelea política que después se fue irradiando a todas las clases sociales y sobre todas las situaciones. Entonces el tema de la corrupción era si eran más bandidos los uribistas o los santistas. El tema de la desigualdad era quién había creado más impuestos para los pobres que el IVA y lo demás. O sea que eso lo que terminó fue como una especie de la gota que rebosó el vaso de agua Porque aquí está para terminar metido hablando Sergio todo eso. también, la deslealtad, la traición, Sí, todas esas pero cosas. yo, De Vicky, ámbito personal. yo quisiera que no caricaturizáramos la pelea de Uribe y Santos como una cosa Pero personal. no, yo no la No, no, caricaturizo. yo no estoy diciendo que Al tú lo hayas contrario, hecho. ¿sabe Estoy qué diciendo pienso, que no podemos Sergio? permitirlo. Que la gente al ver a sus dos líderes, el uno y el otro, porque además fue tan crítico que es que eran lo mismo y luego se separaron y quedaron dos bandos y la gente tomó un bando o tomó el Así otro. es. Así es. Entonces, Lo que quiero enfatizar es en que la división que sucedió en efecto entre Uribe y Santos sucede porque Santos abandona por completo el derrotero que traía el gobierno de Álvaro Uribe. Y Álvaro Uribe, más que una traición personal, sintió que había una claudicación institucional de lo que eran las metas que se había propuesto él y muchas había logrado y que luego Juan Manuel Santos se había comprometido a defender sí. y enseguida hizo un viraje hacia la izquierda o hacia algún lado en donde dejó abandonados todos los preceptos como la seguridad democrática, la confianza inversionista y todos aquellos que eran los fundamentales para el gobierno de Álvaro Uribe. Luego, en efecto, viene luego una gran confrontación
oral y por redes sociales, Sí. pero yo sí quiero invitar a que miremos los mensajes de ambos. Los de Santos en algún momento llegaron a ser personales y muy agraviantes. Los de Uribe fueron siempre institucionales y siempre sobre políticas de gobierno. A veces usó palabras que pudieron haber sido mejoradas, digamos, mejor escogidas, pero sin duda alguna eran siempre sobre políticas de Estado. Nunca hubo ataques personales. De ¿Estás Álvaro seguro, Uribe. Sí, ¿estás seguro de sí, eso? y estoy apelando solamente a la memoria, pero yo tengo buena memoria para esas cosas. A ver, ¿qué tiene ahí? No, esto es un Twitter ahí. A ver, veo qué es Yo, lo que yo me está insisto, mostrando mientras usted... yo insisto en que yo le quiero decir a Sergio que el odio de este país no solamente es Uribe y Santos. Yo creo que al 85% de la gente le importa un carajo la pelea entre Odio y Santos. Lo primero que le interesa es con qué comer, con qué sobrevivir, dónde trabajo, tener un empleo estable, seguro, y qué persona me lo puede ayudar a conseguir. Porque el Congreso hace todo lo contrario, te sube las horas estas hasta las 10 de la noche, te pone los contratos de prestación de servicio, que va en contra de eso. Entonces, yo quisiera invitarle a Sergio que el odio para él o el mundo donde él vive, cree que es el mundo para todo el mundo. Yo estoy seguro que si usted coge ahorita un directorio telefónico que no existe, o busca un teléfono allá en Ciudad Bolívar, Páginas amarillas. o allá en Buenaventura, o allá en Cabo de la Vela, les importa un carajo si Uribe y Santos pelean, se encuentran, no sé qué, sino que el problema es otro. Y eso conlleva a un odio y a una violencia que se va a reproducir en la casa, en las Sí, calles. pero en viene todas un partes. episodio que lo vamos a ver O sea, no después del entiendo 7 de por qué agosto. quieres Estamos en circunscribir a va a eso. empezar el empalme. Hoy, entre otras cosas, hoy se reúnen Santos Mañana creo que es. lo aplaza. Mañana jueves, sí, Mañana señor. jueves, sí. Mañana jueves. Se reúnen Santos e Iván Duque por primera vez, después de ser elegido Iván Duque. Y vamos a ver un episodio que va a ser importante, el tema ese de la actitud de la que estábamos hablando. Empezará el empalme y el gobierno entrante verá en qué condiciones le van a entregar y qué pasó. Y entonces cualquier crítica que se haga o cualquier cosa que se muestre, cómo la va a tomar el presidente que se va y El cómo espejo- la el espejo va y en retrovisor. qué actitud la va a presentar el que llega, porque también es responsable decirles a los colombianos esto es lo que recibo. Claro, Digamos, eso es muy importante. el hoy presidente electo ha sido reiterativo en afirmar que no gobernará con espejo retrovisor Ujú. y que llega a unificar a los colombianos. Ese ha sido el mensaje, digamos, recurrente, sistemático y más poderoso que Iván Duque ha dado desde que fue elegido presidente, incluso desde antes. Hay, Vicky, y quiero recordarle un trino de Iván Duque en donde agradece al presidente Santos Sí. la llamada. llamada. El domingo. Es decir, todo eso muestra el talante de lo que es el presidente Duque y de lo que será su gobierno. Y yo quiero recordarles que el presidente de la República en Colombia es una institución, la presidencia es una institución muy poderosa y que la actitud presidencial va a marcar todo el derrotero del gobierno. Dos cosas porque ya vamos terminando. Pero, Se Matico, puede hacer, pero yo no dígame, contesto esa hermano. pregunta. Sí. O sea, yo recuerdo que por ejemplo, cuando llegó Uribe al gobierno versus Pastrana, y lo mismo pasó con Pastrana con Samper, por ejemplo, lo primero que te hablan es del déficit fiscal. Ujú. ¿De cuántos puntos? Porque lo primero que viene a buscar el gobierno que acaba de llegar, para contestar su pregunta, Vicky, es saber si le maquillaron o no le maquillaron las cifras. ¿Qué pasa si Duque mañana encuentra de que hay 6, 7 puntos que están maquillados? Tendrá que decirlo con claridad. tiene que Pero decir- eso no es espejo retrovisor, eso es administración de acuerdo, responsable. Es que, Le es que- toca, es le que yo- tocaría, es que pues. Vicky no preguntó, yo fui el que dije espejo retrovisor. Vicky lo que preguntó es, ¿qué pasa si encuentra una anomalía? Si la dice es El una, deber es es una contarlo. represalia, es una pelea. Yo creo ¿No? que el gobierno, lo primero que tiene que hacer un gobierno, Sí. y no me importa si es crítica, si es espejo retrovisor o no, es decir, cómo encontró las finanzas. Tiene todo el Porque derecho. usted ha visto, por ejemplo, cuando se debate las reformas tributarias o a quién se le pone impuesto o no, usted encuentra que el ministro de Hacienda llega con unas cifras, el otro ministro llega con unas cifras. Como el otro día hablamos con el doctor Robledo, para las próximas reformas tributarias vamos a tener que poner a las universidades que nos digan cuáles son las cifras. Entonces usted me dice que la gente diga lo que tenga que decir con base, porque de pronto Duque hizo campaña con base en que se había agrandado la Tengo nómina, un por minutico, ejemplo, Armando, para del Estado. preguntarles algo. Puede decir eso. A ver si están de Lo puede acuerdo. decir. Las FARC también, el tema FARC ha estado en la mitad del odio, de la generación de odio por todo lo ocurrido, por todo lo que hicieron. ¿Odio o mentira? ¿No? Las Porque FARC, fíjese con usted- todo su pasado delincuencial. Claro que sí, pero no... O sea, la gente los odiaba. Eso fue otro y los pretexto, odia. eso fue otro pretexto para odiarnos. Cualquier otro país, y como en todas partes del país, del mundo nos reconocieron de que el proceso de paz estaba bien. Felicitaron al presidente con el Nobel ese, que yo creo que lo peor que no pudo pasar el Nobel porque se le olvidó la implementación de la paz, etcétera. Yo lo que quiero significar es que si hubo un proceso de paz, eso en todas partes del mundo ha sido aplaudido, menos aquí al contrario.
lo usaron como una mentira de algunas cosas de, oiga, usted está ganando menos que, un taxista está ganando menos que el señor, que esto se va a quedar como Venezuela. Pero Eso había lo arraigado, volvieron Sergio, odio. un odio a las FARC Izquierda. Hay por, cosas, por lo que miles de hicieron. víctimas hay, nomás cosas de la que, FARC. hay cosas que no son parte del discurso de odio, sino que son fácticas y sí generan odio. Las víctimas de la FARC. El otro día estuve en una reunión con la Corporación Rosa Blanca y eso es desgarrador escuchar a esas mujeres. Sí. Es desgarrador, las violaciones, los abortos, todo eso. Las 240.000 hectáreas de coca producen una distorsión social tremenda en Colombia. Y lo que se llaman las disidencias de la FARC, que en realidad son una banda armada que nunca se desarmó, un segmento de la FARC muy importante que producen inestabilidad de orden público en todo el país. Esos no son factores de odio, pero sí son factores de distorsión social y de distorsión del papel del Estado. Ya para terminar les quiero preguntar lo siguiente. Gustavo Petro ha dicho que se declaró ya va a ser oposición. el opositor de este Hay gobierno. un estatuto de oposición, ¿no? Sí, claro. Pero, Se puede... pero no la han sancionado, no sé por qué. No, pero él habló de la movilización Sí, popular. sí, que él va Sí, a ser es otra oposición, cosa. que de una vez se declaraba en Pero oposición. hay una cosa que no Perdóneme, sabe Armando, colombiano. porque tengo que preguntarles ante estos 30 segundos, 15 y 15. ¿Se puede hacer oposición sin odio, Armando? Sí, claro, se debe hacerse, es sin odio, pero le estoy diciendo una cosa que pocos colombianos saben, Vicky. Hay un estatuto de oposición que ya, como era una ley estatutaria, necesitaba la revisión de la Corte Constitucional. Hasta donde me dan mis entendederas, Sí. ya hubo la revisión. Yo no sé si es que se ha demorado en pasarla a Palacio o que Palacio no la ha querido sancionar. ¿Se puede No hacer entiendo ese- oposición sin odio?